Hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. En el marco del inicio de actividades del Movimiento Familiar Cristiano, este año decidimos hacerlo de esta manera, iniciar con una charla. Creo que la actualidad lo exige, así que por eso utilizamos este espacio y agradecemos la participación de la doctora Camila Almirante y de los abogados Pablo Posetto y Pablo Mosconi, que muy gentilmente decidieron colaborar con esto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y desde ya muchísimas gracias también a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria. La idea es un poco ver primero la parte más científica, que nos dé algunos argumentos como para poder defendernos en la sociedad con este tema, y después los chicos van a hablar de la parte más técnica y jurídica, que también es otro de por ahí de los puntos. La verdad que cuando me convocaron, se me ocurrió correr un poco el foco del niño por nacer, que si bien vamos a hablar un poco porque es parte fundamental de esto, me pareció importante hablar también de la mujer, porque hoy el foco de discusión y muchos de los argumentos que se exponen tienen que ver con el derecho de la mujer, y me parece que es importante recalcar que el aborto para la mujer tampoco es una cosa tan simple, y una cuestión, digamos, que no tengamos que tener en cuenta. Por eso empecé así, digamos, hablando primero de la mujer y después vamos a ver los argumentos científicos por los cuales defendemos al niño por nacer también. Bueno, lo que dice acá es que es más fácil sacar a un niño del útero de la madre que de su pensamiento. Ahora vamos a ver por qué es así. Tenemos que entender que un aborto, acá habla de un aborto provocado y por ahí, digamos, es lo que más está en discusión, pero el aborto que es espontáneo, que cualquier mujer puede tener, genera consecuencias físicas y psicológicas en la mujer. Ya sea que esa mujer haya querido conscientemente y haya pedido y solicitado ese aborto, en algún momento de su vida va a tener consecuencias. Y toda la salud de la mujer va a estar afectada por ese suceso, aún habiendo sido hecho en las mejores condiciones de asepsia, con personal capacitado, en un quirófano. Digamos, siempre puede haber consecuencias, como todo acto médico. Dentro por ahí de los riesgos físicos, repito, aún siendo practicado en un lugar donde todo está limpio, donde el personal sabe lo que hace y está capacitado, puede haber riesgos como infecciones, como hemorragias posteriores a los procedimientos, daños a nivel del canal cervical, del aparato reproductor de la mujer, perforaciones uterinas. Todas estas son cosas que se pueden dar, que uno las ve y que va a tener consecuencias en toda la fertilidad futura de esa mujer. Si el día de mañana esa mujer quiere buscar un embarazo, puede, digamos, traer consecuencias en ella y en otro bebé. Hoy en día, justo hablábamos con los chicos antes, hay varios procedimientos que se utilizan para la práctica de aborto. Hoy en día, digamos, ya el legrado, el raspaje que se usaba antes, no es lo que más se recomienda. A lo que apelan generalmente es hacer uso del misoprostol, que por ahí lo deben haber escuchado, que es un comprimido que genera contracciones uterinas, que se coloca en la vagina de la mujer, y hasta las 10-12 semanas se pueden realizar de esa manera. Entonces muchas mujeres ni siquiera tienen que ingresar al sistema, a una internación. Lo pueden hacer en su casa, teniendo en cuenta algunos factores. Pero bueno, esto puede generar también las mismas infecciones y hemorragias, y traer complicaciones. Otro de los métodos que se usa es la evacuación endouterina, que
se hace como una especie, me decía Pablo, de aspiradora, así, que bueno, en realidad digamos, se está optando por esto porque es menos riesgoso en cuanto a la perforación uterina y la mujer no tiene que estar internada y no tiene que someterse a anestesia general. Pero bueno, de todas maneras, estos 3 procedimientos, ninguno está exento de complicaciones y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa que es sumamente importante es el síndrome posaborto, que es el conjunto de manifestaciones que se dan en todas las mujeres que han sufrido un aborto, ya sea, como decíamos, espontáneo o provocado. Estos trastornos se pueden dar, digamos, de manera inmediata o al final de la vida. Hay mujeres que a lo mejor pasan toda su vida, digamos, aparentemente sin consecuencias, y en algún momento de la vida surge esto del aborto, del embarazo que se perdió, de lo que se provocó. Y digamos, esto es algo que hay que tenerlo siempre presente, por más que se niegue, porque vamos a escuchar que esto no solamente se da en las mujeres que perdieron un bebé de manera espontánea o en algunas que no han sido acompañadas, y en realidad en todas las mujeres que han sufrido un aborto se va a dar esto. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a tener? Manifestaciones como ansiedad, depresión, rabia, culpa, rechazo de una misma, rechazo incluso a los niños o culpa cuando haya otro embarazo. Todo esto puede a veces estar muy solapado y como muy por lo bajo y manifestarse incluso en alteraciones en las relaciones interpersonales. Puede interferir en todo lo que tiene que ver con relaciones de pareja, con relaciones con otros niños, con otros hijos. Y otra cosa que es no menor también es que lleva a conductas autoagresivas, obviamente muchas veces de manera inconsciente. Las mujeres que han sufrido un aborto son mucho más, tienen mucha más tendencia a caer, por ejemplo, en adicciones, en alcohol, en drogas. Suelen tener conductas más autoagresivas, suelen tener más probabilidad de tener accidentes de tránsito, por ejemplo. Obviamente, como decíamos, todo de manera inconsciente, pero hay estudios que avalan que la mortalidad de las mujeres y la morbilidad de las mujeres que han sufrido aborto es mucho mayor que las que no han pasado por eso. Yo acá traje un estudio que se hizo en Finlandia. Se tomaron más de 9.000 mujeres que durante los años 87 al 94, 1987 al 1994, de esas 9.000, 250 murieron en el año posterior a haber cursado un embarazo. Algunas habían finalizado su embarazo, otras lo habían hecho un aborto. En Finlandia recordemos que el aborto es legal. Y los datos que arrojó este estudio, que es uno de los más serios que hay en cuanto a lo que es mortalidad materna, habla de que la mortalidad global es 3,5 veces superior en las mujeres que habían abortado en comparación con las que habían dado a luz. El suicidio es 7 veces superior también. O sea que una mujer que se ha practicado un aborto tiene un riesgo mucho mayor de caer en el suicidio. Del 30 al 55% de las mujeres que abortan tienen en algún momento ideas de suicidio, y del 7 al 30 llegan a cometer intentos de suicidio. Y como decíamos antes, el riesgo de morir por un accidente es 4 veces superior en las mujeres que han sufrido un aborto. Son datos que por ahí no sirven mucho, porque por ahí en el mundo en el que vivimos es como que se necesitan estos datos duros para certificar lo que uno piensa. Yo siempre digo que uno tiene que poder dar un argumento que al otro también lo convenza y le sirva, y nada mejor que la ciencia y la estadística para que no nos puedan discutir más nada. Hay un montón de otros estudios que se hicieron en países donde el aborto es legal, que hablan de esto, de cómo influye la práctica del aborto en la salud de las mujeres, y que muchas veces otra cosa que se dice es que las consecuencias psicológicas tienen que ver con la ilegalidad del proceso, y estos estudios realmente nos muestran que no tiene que ver, sino que tiene que ver con una cuestión intrínseca y con todo lo que genera en sí un embarazo
en la psiquis de la mujer a nivel hormonal, a nivel químico, y que se ve justamente interrumpido, como dicen, cuando se practica un aborto. Entonces, bueno, eso también es otro dato importante, que estos estudios han sido hechos en países donde el aborto es legal y donde en teoría no hay un estigma social por haber abortado. Siempre por ahí otra cosa que a mí me gusta mucho recalcar es que uno nunca va a juzgar a la mujer que cae en un aborto, que solicita un aborto, porque seguramente en muchos casos una mujer que ha caído en eso por no tener un contexto que la sostenga. Entonces creo que de nada sirve estigmatizar a esa mujer, porque muchas veces es tan víctima de la sociedad que no supo contenerlo. Pero sí me parece que es una lucha que tenemos que darnos y que siempre uno no vamos a juzgar a la persona, sino a los actos que sabemos que no son buenos para nadie. Otra cosa que también me gustaba traer a colación es esto de, bueno, ¿qué pasa con la mortalidad materna? Es otro de los grandes argumentos que están utilizando, el hecho de las grandes tasas de mortalidad materna y de cómo influyen los abortos clandestinos en la mortalidad materna de las mujeres, sabiendo que los índices y los indicadores de mortalidad materna se utilizan a nivel mundial como índice de salud y de calidad de vida de la población. La realidad es que otra vez nos mienten con las estadísticas y que esto es algo que podemos sacar simplemente de entrar a los datos que nos da el Ministerio. Los últimos datos que tenemos de 2016 son que 43 fueron las mujeres que murieron en el año 2016 con causas relacionadas con el aborto. Abortos que no distinguimos entre espontáneos o clandestinos o provocados, ¿sí? Que es una cifra mucho menor a la que se nos dice habitualmente. Esto corresponde al 0,025 del total de las defunciones femeninas en el año 2016. Y para comparar con otra cosa, en el mismo año murieron 525 mujeres por causas relacionadas con desnutrición o con déficit nutricionales. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, pensémoslo cómo está todo pensado y cómo la propaganda es mucho más fuerte hacia la mortalidad materna por aborto y en realidad hay muchas otras causas que generan más muertes de mujeres y que no estamos prestando mucha atención ni le estamos haciendo mucha propaganda y campaña. No quiere decir que esas 43 mujeres que murieron el año pasado no sean vidas importantes, pero si nos vamos a los números es un porcentaje mucho menor del que mueren por otras cosas. Si pondríamos quizá un poco más de énfasis en mejorar la cuestión nutricional y otras cuestiones asociadas a la calidad de vida de las personas, quizá tendríamos muchas menos muertes también. Estos datos son del Ministerio del año pasado, así que no se pueden refutar de ninguna manera. Otra cosa importante ahora sí es quién pone el cuerpo, quién es el que pone el cuerpo en un aborto. Bajo esta frase de que tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, de que mi cuerpo hago lo que quiero. Entonces un poco para refrescar el esto de quién es el que realmente está más comprometido y sin duda, digamos, lo es el niño por nacer. Tenemos que tener en cuenta eso, que el aborto no es bueno nunca para la mujer, que nunca va a traer un alivio, una solución a un problema. Yo siempre digo, el aborto no desviola a nadie porque es una de los casos en los que más se genera la controversia, que bueno, que es una situación obviamente que ninguna mujer creo que quiere pasar y que creo que todas las mujeres que estamos acá de pensarlo solamente es algo que nos genera, digamos, una sensación muy fea, pero realmente tenemos que pensar eso, que no le vamos a quitar el trauma, no le vamos a sacar, a restar nada a esa mujer, al contrario, le vamos a sumar otra pérdida, otras consecuencias psicológicas y que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces nunca la solución a un problema puede ser la muerte de nadie. Ni hablar si ese embrión, ese feto es una nena, porque ahí estamos en lo mismo, digamos,
es una mujer contra la otra. Justo tuve que ir a una capacitación obligatoria en la semana sobre interrupción legal del embarazo, que obviamente no tenía esta lógica. Y se hablaba mucho de esto, de qué derechos eran los que estaban por encima de los otros. Y bueno, obviamente, digamos, que eso me pareció al menos sincero, se dejó en claro de que quienes están a favor de la legalización del aborto plantean que los derechos de la madre están por sobre los del niño por nacer. Incluso aunque el derecho sea al respeto o a la salud sexual y reproductiva contra el derecho a la vida, digamos, lo que yo por ahí discutía es: si vos no tenés vida, no tenés ningún otro derecho que poder ejercer. Entonces a uno le estamos restando todos los derechos y a la otra, en todo caso, uno, que es en un momento puntual. Pero bueno, estas son las discusiones que se están dando ahora, y que está bueno empaparnos de todas estas cosas, porque además de defender la vida del niño por nacer, que ahora vamos a ver por qué la defendemos, también defendemos a la mujer. El aborto tiene que ser considerado violencia de género realmente, porque someter a la mujer a un aborto no es otra cosa que eso, que violencia de género. Hacerle creer que el aborto le va a solucionar la vida y que ella va a poder arrancar de cero con todo lo que tenía proyectado, es mentirle, y es someterla a un daño que después no sabemos si va a poder reparar. Y que la realidad es que tampoco hay un acompañamiento posterior para realmente ver si esta mujer pudo sobrellevar todo lo que el aborto va a traer. Y bueno, ¿quién es el que pone el cuerpo? El niño por nacer. Traigo esta imagen porque en realidad es el inicio de todo, ¿sí? La concepción, la unión del óvulo y el espermatozoide, de dos células que solas no tienen capacidad de nada, pero que juntas generan una nueva vida y una vida humana. ¿Por qué decimos esto? Porque a partir de este momento todas las características del ser humano están dadas. Se forma un nuevo material genético que es completamente distinto al de todas las otras personas, incluso al de su padre y al de su madre. Y a partir de este momento todo lo que esta persona va a ser ya está determinado. Si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a ser rubio, morocho, alto, bajo, si va a tener tal o cual enfermedad. Todo desde ese momento está desarrollado. Tiene ADN humano, por eso decimos que es vida humana y no es vida animal y no es vida vegetal, ¿sí? Tiene ADN de características humanas, pero es un ser único e irrepetible, que, digamos, a partir de ahí va a empezar el desarrollo. Siempre hablamos que a partir de ahí comienza el periodo de desarrollo embrionario, ¿sí? Y que ese puntito que comienza la línea es el inicio de una vida que va a ser primero embrión, después feto, después recién nacido, niño, adolescente, adulto mayor. Es la misma línea, digamos. Todos nosotros fuimos en algún momento a este punto de inicio y este embrión de un día, de 2 células, de 3 células. Acá está la cuestión, digamos. No es un proceso que yo pueda detener, no es un proceso que yo pueda decir, bueno, hasta acá no pasa nada y hasta acá por generación espontánea aparece la vida. Es un proceso continuo, dinámico, y el primer cambio lleva al segundo y el segundo al tercero. Y tiene que ver con el proceso de toda la vida que cada uno de nosotros experimentó. Lo difícil es que no lo podemos ver, entonces por eso parece menos real. Yo escuchaba el otro día a un médico que decía, si podríamos tener un útero de cristal, muchas de las cosas que hoy se plantean estarían como dejadas a un lado porque sería sumamente cruel. Como no lo podemos ver, parece algo como menos real y más abstracto. El periodo embrionario es el periodo que se contempla desde la concepción hasta las primeras 8 semanas de gestación. A partir de ahí comienza el periodo fetal. El periodo embrionario, que dura, como decíamos, 8 semanas, es donde se da toda la organogénesis, digamos, toda la organización de los órganos de la persona. Desde las 8 semanas en adelante lo que va a hacer ese niño es perfeccionar esas funciones, perfeccionar los órganos. Pero esas primeras 8 semanas son fundamentales. Vamos a ir viendo ahora qué pasa, digamos, en las primeras semanas. Las primeras 2 semanas, la concepción se da en la trompa, ahí arriba, sí, se llega a ver el dibujito.
del útero con la trompa. La concepción se da en la trompa y el embrión tiene que migrar hacia el útero para implantarse y alojarse en el útero. En las primeras 2 semanas se da todo este proceso de migración y se da una rápida división celular. Es esto de que de un día para el otro hay gran cantidad de división celular y podemos decir que es un grupo de células acá, pero la verdad que un grupo de células bastante particular, porque un puñado de células, como podría ser que yo me rasque un poco la piel y caigan celulitas muertas en la mesa, no van a generar a ninguna persona. Entonces, este grupo de células merece el mismo respeto que cualquiera de nosotros hoy, porque todos fuimos eso. Acá la implantación, que es digamos, el alojamiento del embrión en el útero, se da entre los 5 y los 8 días. La mujer no está enterada de nada en este momento, porque esto se da, digamos, antes de que ella pueda percibir que la menstruación falta. Acá hay una de las cuestiones que también se discute, es el hecho de, bueno, de que alguna de las teorías es que hay vida desde el momento de la implantación y antes no, entonces eso me avala a determinadas prácticas abortivas, sobre todo las que tienen que ver con la pastilla del día después, que es un método anticonceptivo que no siempre es abortivo, pero que puede serlo en realidad. No lo es siempre, pero tiene el potencial de serlo dependiendo en el momento del ciclo en donde la mujer ha tenido relaciones y cómo se da esto de la implantación. Pero bueno, en países, sobre todo en los países europeos, en donde se toma como comienzo del embarazo la implantación, la pastilla del día después es un método que no tiene controversias, pero ¿por qué esto? Porque en realidad tiene que ver con cuándo se considera embarazo. En la segunda, cuarta semana, ya todos los órganos empezaron a formarse, absolutamente todos los órganos. Los que van a la cabeza son los que justamente después nos van a conducir, que son el sistema nervioso y el corazón. A las 4 semanas de vida de este embrión, el corazón empieza a latir. ¿Qué quiere decir esto? Que una mamá, cuando empieza a sospechar que está embarazada, cuando empieza a faltar la menstruación, ya hay un corazón que está latiendo. Y que por ende es un cuerpo independiente de la madre, porque nadie tiene 2 corazones latiendo en un mismo cuerpo. Y por otro lado, bueno, otra cosa importante es que el sistema nervioso está también empezando a mandar señales, porque es el que va a comandar todo el resto del desarrollo. No somos muy lindos, no tenemos forma muy humana, pero todos fuimos así y bueno, y tenemos que aceptarnos de esa manera. Entre la cuarta y la sexta semana empiezan a desarrollarse también los ojos, los párpados, las orejas, los esbozos de los miembros, y a los 42 días de posgestación está completo el esqueleto y aparecen los reflejos como el de la rodilla, que si nos pegamos en la rodilla salta. Eso ya está desde las 6 semanas, este embrión mide milímetros. Recién acá a las 6 semanas podemos llegar a detectar en las ecografías transvaginales algún latido. Fíjense que eso, digamos, porque eso yo otra vez leí también uno de los argumentos de que si vos te haces una ecografía a las 4 semanas no ves nada, entonces no hay nada o hay un puñado de células, y a las 4 semanas el corazón está latiendo, nada más que es tan chiquito que obviamente que una ecografía no va a poder censarlo. Pero a partir de las 6 semanas, digamos, incluso a veces un poquito antes, el corazón ya se puede escuchar perfectamente, incluso ver cómo laten en las ecografías. Aún midiendo el embrión 2 centímetros. Y entre la sexta y la octava semana termina, como decíamos, el desarrollo embrionario. Todos los órganos ya están formados para las 8 semanas. Y algo que a mí me parece maravilloso es que hay actividad eléctrica que circula por los nervios. Y además hay receptores para dolor a nivel de lo más que sería la piel o los esbozos de piel de ese embrión, y hay actividad en el tálamo. El tálamo es un lugar del sistema nervioso que es el que nos permite hacer conscientes todas las sensaciones que vienen de afuera, digamos. Todo lo que nosotros podamos percibir con los sentidos tiene que pasar por el tálamo para que nosotros nos demos cuenta. Si no pasa por el tálamo,
no lo percibimos y no lo podemos sentir. Entonces yo me pregunto si hay receptores para dolor periféricos y hay actividad en el tálamo, me pregunto si este bebé podrá no sentir dolor. Ese es otro argumento que nos dicen, ¿no? Y sí, puede. Obviamente no va a ser percibido como dolor, pero sí como una sensación desagradable. A esta altura ya el bebé se mueve. Si han tenido la posibilidad de ver ecografías de bebés de 8 semanas, el bebé se mueve los brazos, mueve las piernas, entreabre los labios, es capaz de hacer muecas que obviamente no vamos a ver porque la tecnología no nos lo permite aún, pero es un bebé en miniatura como los que vemos recién nacidos. Y por si algo faltaba para poder decir que es algo independiente de la madre, tiene huellas digitales ya marcadas, que son propias y que son distintas a las de todo el resto de la humanidad. Así que esto, digamos, son las cosas por las que nosotros también defendemos a este niño por nacer como una persona diferente a la madre y que tiene derechos y dignidad que no tienen que ver con estar adentro de su mamá. Yo la verdad que después me pareció bueno citar a la Academia Nacional de Medicina, que plantea que dice, bueno, la salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos. Nada bueno puede derivarse para una sociedad cuando se elige la muerte como solución. Si el aborto clandestino es un problema sanitario, corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la vida y al de los profesionales médicos a respetar sus convicciones. Esto es una de las últimas cosas que sacó la Academia Nacional de Medicina cuando se le pidió que se ponga en alguna postura en base a todo lo que se estaba diciendo, ya que además los profesionales médicos estamos siendo bastante atacados con toda esta cuestión y bastante obligados a tomar partido. Creo que eso, digamos, los puntos de discusión tienen que ser siempre refutados por la ciencia, porque es donde nosotros podemos llegar a discutir con el otro sin caer en cosas que al otro no le van a interesar. Obviamente la cuestión de fe es algo que nos mueve a todos, pero que muchas veces no resultan válidos para el otro, y es donde ahí nos quedamos como medio cortos, y teniendo datos científicos, digamos, de que estamos avalados por la ciencia, por la ética, incluso por la cuestión legal, es mucho más fácil poder plantarnos en una ciudad en donde hoy está todo tan polemizado este tema. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o... al final, bueno. Bueno, buenas tardes. Yo les propongo esta mecánica. Si quieren hacer preguntas, al final podemos hacer preguntas de todos. Ustedes nos dirigen las preguntas a cualquiera de los tres. Y si no, nos lo pueden pasar por escrito también y nos vamos poniendo de acuerdo entre nosotros quien la conteste. Bueno, el tema de la legalización del aborto, despenalización del aborto. En esta etapa nos encontramos otra vez frente a este tema. No es la primera vez que se plantea y se introduce un proyecto de ley en este sentido y se abre este debate. En el año 80 hubo también proyectos de este sentido. En el año 94, cuando se reforma la Constitución en Santa Fe, también se plantea la cuestión del aborto. Vuelve hace unos años, en el año 2010, 2011. A todo esto hubo muchísimos fallos que se declaraban en favor de la despenalización, otros, por el contrario, que confirmaban la penalización. El tema es que estamos en una situación, hay un protocolo de aborto
que empezaron a aprobar y poner en vigencia las provincias a partir del fallo FAL de la Corte, que intenta interpretar un poco en qué consisten las excepciones que establece, las excusas absolutorias, se llaman, que establece el artículo 86 del Código Penal. Entonces, para casos en los que está en peligro la vida, la salud, en el sentido muy amplio, un poco indefinido en ese sentido en cuanto a su amplitud, de la madre, y en los casos de abusos sexuales con acceso carnal, en los casos de violaciones, entonces sí la Corte parece haber dado una señal clara en ese sentido respecto de bueno, que hay una obligación incluso del Estado y los privados de practicar, hacer prácticas de aborto, admitiendo que pueda haber dentro de esa cantidad de prácticas muchas que sean ficticias, falsas, inventadas, realmente, porque no hay básicamente otra cosa que dice la Corte, que no hay que ser demasiado exigente en cuanto a los requisitos que se deben exigir a la mujer. Entonces, los protocolos están en vigencia en varias provincias, se están practicando interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, bueno, y ahora sale esta ley y esta discusión, este proyecto de ley que se presentó el 5 de marzo pasado. Entonces decimos, bueno, ¿dónde estamos? Al final, ¿el aborto es delito, no es delito? ¿Es algo legal, no es algo ilegal? ¿Qué es lo que está pasando? Un poco, creo que y bueno, y esto es una buena oportunidad para que charlemos y nos podamos informar. Bien. La primera cuestión que sale a la luz acá es el artículo primero del proyecto de ley. El artículo primero del proyecto de ley dice textualmente: en el ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Yo no me voy a explayar demasiado porque Pablo va a hacerlo en relación ya al proyecto concretamente, pero yo solamente voy a decir que si hablamos de despenalización del aborto, nos vamos a encontrar con que este artículo primero en realidad es más ambicioso. No solamente, no persigue despenalizar el aborto, o sea, dejar de considerarlo delito, sino que lo que postula es la creación de un nuevo derecho, que no está en nuestro ordenamiento jurídico, que no existe en nuestra ley, como es el derecho al aborto por voluntad de la madre, enmarcado en un derecho a la salud de la madre. Eso es nuevo para nosotros, no existe en la legislación ningún derecho de este tipo. Y en realidad, si nosotros vamos a las escuelas, los naturalistas y demás del derecho, en realidad no habría razón de ser de que exista, porque la idea es no que los derechos son creados por el legislador, sino que la persona tiene derechos y lo que hace la ley es reconocer esos derechos, en realidad. O sea que el proyecto no busca la simple despenalización del aborto. El proyecto busca crear un derecho al aborto libre de la mujer hasta las 14 semanas del proceso gestacional. Primera cuestión que habría que decir: si está marcado en un derecho a la salud, el aborto en sí mismo, digamos, puede afectar la salud de la mujer. La salud integral que se está utilizando, el concepto, la noción de salud integral, es un estado completo de bienestar. Estado completo de bienestar, o sea, un estado de bienestar ideal, psicológico, físico, social. Ya está en discusión la noción de salud integral de la Organización Mundial de la Salud. Está muy discutida porque no tenemos límites claros. Bien, estaba viendo las diapositivas porque hay diapositivas que no son mías, ¿no? O sea que no. Ejercicio de derecho de la vivienda, no. Ahí. Bien.
Bien. Hoy por hoy el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal, o sea, no se ha derogado la normativa que dispone que es un delito. Y es un delito, básicamente los delitos son construcciones legales, o sea, un delito está creado por una norma jurídica que sanciona el Congreso o un poder legislativo, protegiendo un bien jurídico determinado. Es decir, hay ciertos bienes que hay que permanecen en una sociedad y que la ley pretende darle algún tipo de protección, de cobertura. ¿Cómo se lo da? Bueno, a partir de la creación de un delito. El delito es una construcción que parece extraño, pero que existe para proteger un bien jurídico tutelado. Entonces, primera cuestión, nos preguntamos, ¿el aborto qué protege? Según nuestros derechos, según nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, la vida de la persona por nacer no está protegiendo la salud integral de la madre. Es una primera cuestión, ¿no? O sea, mientras tenemos una ley que postula un derecho a la salud comprensiva del derecho al aborto, tenemos que, en realidad, en nuestro Código Penal, el aborto es un delito y lo que tutela el aborto es la vida de la persona por nacer. O sea, que tenemos un beneficiario distinto. ¿Qué es el aborto? La muerte provocada del feto con o sin expulsión del seno materno. Esa es la concepción del aborto, esa es la noción genérica de aborto. El artículo 85 que hoy está en vigencia establece esto, ¿no? Establece penalidades distintas para que cause un aborto a una mujer sin el consentimiento de la misma, y se agrava la pena si de este hecho surgiere o se produjere la muerte de la mujer. El inciso segundo de ese mismo artículo 85, estamos hablando de derecho vigente, todas estas normas están vigentes, establece prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer, y el máximo de la pena se elevará aún más si el hecho de la práctica resulta de la muerte de la mujer. Los abortos no punibles, sobre lo que refirió el fallo PAL, son estos. El 86 establece abortos no punibles. Es importante hacer hincapié en qué significa que el aborto no sea punible. Que el aborto no sea punible no significa que sea legal en principio. Hay una diferencia entre lo legal y lo ilegal y lo punible. Una conducta puede ser, digamos, contraria a la ley, digamos, puede estar prohibida pero no estar sancionada. Si uno dice, bueno, la evasión impositiva hasta cierta cantidad, supongamos hasta una evasión impositiva de 10.000 pesos, de 15.000 pesos, de 20.000 pesos, es un acto ilícito, está prohibido. El Estado no está cobrando por una actividad que se desarrolla y que yo debería pagar. Pero se transforma en delito cuando la evasión impositiva supera un monto mucho mayor. Entonces hay un límite entre la simple ilicitud y la penalidad. Entonces, si la evasión impositiva es de 100.000 pesos, bueno, estamos hablando de un delito de evasión. Si es mayor, puede ser evasión agravada. O sea, esto es la consideración del aborto no punible. Decimos acá, bueno, los abortos son ilícitos, pero no se aplica una ley, se ocurren estas excepciones. Para evitar, entonces, primero que debe estar practicado por un médico diplomado, no por cualquier persona. Si se hace con el fin de evitar un peligro para la vida, la salud de la madre, y el peligro no puede ser evitado por otros medios. Ya tiene que ser de múltiples recursos, es lo que dice la ley. Este es un código penal del año 1920 que está en vigencia, 1921 se pone en vigencia, es un proyecto del diputado Moreno. Está claro que estas son excepciones, no es la regla. La regla no es que el aborto, digamos, no es delito, la regla es que el aborto es delito y hay ciertos permisos que establecen, que no son permisos, que son situaciones que no pretenden ser sancionadas por el legislador con una pena, pero que son justamente eso, son excepciones. La otra excepción es la violación o el atentado al pudor cometido contra una mujer idiota o demente. En este caso se requiere el consentimiento del representante legal. Esto es una síntesis de lo que ya vimos.
La fundamentación para la admisión, el fundamento para la admisión. El legislador le otorgó mayor importancia a la vida de la madre que a la del niño por nacer. Por encontrarse la primera en una realidad desarrollada, en tanto que el hijo supondría una eventualidad en este desarrollo. Bueno, aborto eugenésico es la segunda excepción. Los presupuestos son: el embarazo tiene que provenir de una violación cometido contra una mujer demente o insana, no contra una mujer sana, y con el consentimiento del representante legal de la mujer. Bien, esas son las excepciones que establece el Código Penal. ¿Cuál fue el fundamento de la comisión respecto del último supuesto que acabamos de ver, o sea, el aborto eugenésico? Evitar el nacimiento de un ser anormal o degenerado, lograr el perfeccionamiento de la raza. Estamos hablando de una ley, de una norma que se sanciona en 1920. Claro, todo esto es anterior a la reforma de la Constitución del 94. En la reforma de la Constitución del 94 pasa algo muy importante. El artículo 75, inciso 22, introduce las convenciones internacionales. Entonces establece la Convención Americana para los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, el más conocido así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para los Derechos del Niño, y en todos ellos, muchos de ellos, hay normas que disponen claramente que la vida comienza desde la concepción, que se es persona desde ese momento, y que establece una serie de derechos humanos que pretenden tutelar la vida de la persona por nacer. El artículo 87 del Código Penal habla de otro aborto, que es un aborto llamado preterintencional. Aquel que causare, con intención de causar un daño en una persona, terminará provocando el aborto. Y el 88 del Código Penal, ese sí penaliza a la propia mujer. Es el aborto causado por la propia mujer y con su consentimiento. Bien, las excusas absolutorias, que es lo que vimos en el artículo 86, los dos supuestos, podríamos decir que hoy deberían tacharse de inconstitucionales a partir de la reforma. Es un dictamen de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas del año 2010. ¿Qué dijo la Corte al respecto? Bueno, la Corte dijo varias cosas y en sentidos distintos. Por ejemplo, en Portal de Belén, Asociación Civil contra el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, sobre amparo de una sentencia del año 2002, la Corte dice: el comienzo de la vida humana, unión de los gametos, ser humano en estado embrionario, el hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado, todo entero ya está en el óvulo fecundado, está todo entero con sus potencialidades. Eso es lo que dice la Corte, que en ese precedente, Portal de Belén, Asociación Civil. En otro precedente, Sánchez, Elvira, más reciente, el año 2006, dice: el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva. Esto es muy importante, porque esto marca básicamente que los jueces de la Corte, y esta Corte es la Corte donde está Eugenio Zaffaroni, o sea, la Corte anterior conformación de la Corte, y claramente se enrola en lo que sería un criterio de un naturalista. Dice: bueno, el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, es anterior a la ley misma, es el derecho a la vida. Es el derecho a la vida. Entonces, esto no lo vemos muy conciliable con una norma jurídica como es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que pretenda crear un derecho, como es el derecho a la interrupción del embarazo. Derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. CONFAL, ¿qué dice la Corte? CONFAL, bueno, el año 2002, la Corte dice que exigir la judicialización, o sea, llevar los casos estos, en los que hay, porque este caso particularmente era un caso de una niña que había sido violada, abusada, o se presume, o eso se invocó, en realidad creo que al
fin y al cabo no se probó si fue abusada sexualmente o no, porque no hubo un proceso penal contra el presunto autor y no se descubrió esa situación. Entonces, nunca lo sabremos. El tema es que la Corte dice, exigir la judicialización de lo que sería un aborto practicado a una joven o una menor que ha sido violada, abusada sexualmente, es innecesario, es ilegal, porque obliga a la víctima a exponer públicamente su vida privada, ocasionando una demora que pone en riesgo a la salud de la solicitante y el derecho al acceso al aborto en condiciones seguras. Ahí es la primera vez que se habla de derecho. Pero bueno, estamos hablando de siempre de las excepciones del 86, o sea, no estamos hablando de una disposición que pretende el aborto libre en todos los casos como un derecho. Estamos hablando de una excepción del artículo 86 del Código Penal. A partir de ahí, entonces, a partir de este fallo, se comienzan a implementar los protocolos para la práctica de aborto, que terminan siendo también inconstitucionales, porque en realidad los protocolos son una norma inferior a la Constitución Nacional. En la mayoría son decretos, no tienen el rango de ley, por lo tanto no deberían confrontar con una norma superior como son las normas de la Constitución Nacional y prácticamente las convenciones internacionales. Sí reconoce FAL el derecho a la objeción de conciencia, pero limita en el tiempo, es decir, el médico tiene que decir en qué momento, tiene un plazo el médico para decir si va a hacer uso del derecho a la objeción de conciencia, es decir, si no va a hacer prácticas abortivas. Y bueno, y después se invita a la capacitación de las autoridades para orientar a las víctimas de abusos sexuales sobre la viabilidad de la práctica abortiva oportuna y adecuada. Siempre habla en realidad de la víctima de abuso sexual. Los argumentos que contradicen el temperamento de la Corte, ya algo vimos, se desconoce la supremacía del derecho a la vida, que fue reconocida en Portal de Belén y en Sánchez en 2 oportunidades cuanto menos, con un montón de fallos más por la misma Corte. Se niega el principio de indubio promine, este es un principio hermenéutico, o sea, de interpretación de la ley, dice que cuando hay que aplicar 2 normas, siempre hay que aplicar la norma que sea más favorable a reconocer derechos a las personas, y por el contrario, cuando hay que aplicar una norma que restringe derechos, hay que tratar de hacerlo de manera restrictiva, o sea, tratar de restringir lo menos posible los derechos a las personas. Establece un arbitrario orden de relación entre los derechos humanos y conculca el principio de prohibición de discriminación, porque en realidad la ley, básicamente, la Constitución, no hace, ni la Constitución ni ninguna ley, hace un distingo entre la persona por nacer y la persona nacida en cuanto a derechos. La diferencia que puede haber en cuanto a la amplitud de los derechos que tiene una persona nacida es por su condición de haber nacido, justamente, precisamente. Pero, o sea, me estoy refiriendo derechos que tenemos nosotros las personas nacidas y que no podría hacer uso una persona por nacer porque está en el vientre de la madre, nada más que por eso. Pero el artículo 16 de la Constitución Nacional habla del principio de igualdad ante la ley, dice que todos son iguales sin ningún tipo de prerrogativas ni distinciones entre unos y otros. Entonces, el trato debe ser respecto a la persona por nacer y respecto a la persona nacida equivalente, equitativo. Básicamente, si se pretende a sancionar una norma que permita la aplicación de la práctica de aborto para que establezca un derecho de aborto, sería negar, por ejemplo, entonces esa situación, que hay un derecho de igualdad, y incurriríamos en una clara discriminación, porque se estaría discriminando a una persona por la edad o por la condición de no nacida, en todo caso. Bueno, esto es una cuestión que básicamente es una cuestión menor para lo que tratamos, se limita el derecho a la objeción de conciencia porque se establece un límite al médico, un plazo de tiempo para que diga si va a hacer, prácticas abortivas o no, o se va a abstener de esa práctica. Con lo cual podría caber que si el médico no dice nada, se entienda o la ley pueda entender que él está obligado a realizar interrupciones voluntarias de embarazo.
Una cuestión que también la Corte la admite y de la cual hablamos, la no exigencia de prueba fehaciente de la comisión de un delito se puede prestar a la ejecución de otros delitos, casos fabricados. Sí, la Corte dice como que esto es una cuestión secundaria, una cuestión que debemos, digamos, absorber, que existe el riesgo de que haya casos fabricados, es decir, que se presenten mujeres y que digan a un centro de salud pública, digan que fueron víctimas de un abuso sexual o una violación, y eso no sea mentira, no sea verdad. Porque básicamente la relajación que hay respecto del fallo con la exigencia de la prueba, porque no se exige prueba, no se exige ni siquiera la presentación de una denuncia final. Por supuesto que no se exige tampoco que se identifique quién fue el presunto violador y nada por el estilo. Entonces, estas cuestiones hacen que sí, obviamente sea una invitación a que cualquiera se presente y cualquier mujer pueda presentarse básicamente y fingir, manifestar falsamente haber sido víctima de un abuso sexual y estar embarazada por esa situación. Es correcto decir que este proyecto que se presentó el 5 de marzo del 2018 es de despenalización del aborto. Bueno, a ver, acá tenemos una cuestión. No sería tampoco correcto, si no es correcto por lo que dijimos del artículo primero, que lo que hace en realidad no es despenalizar el aborto, sino que establecer, crear, instalar nuestro derecho argentino, un derecho novísimo, nuevo, un derecho que no tiene precedentes, que es el derecho a la salud de la mujer, relacionado con el de la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho de abortar a la mujer. Tampoco podemos decir que se podría hablar de una despenalización, porque el proyecto lo que propone es la derogación del artículo 85, inciso segundo del Código Penal, y también el 86 y el 88. No toca el 85, inciso primero, tampoco toca el 87. Por lo tanto, aún de sancionarse esta ley, el aborto no desaparecería del Código Penal como delito, seguiría siendo delito. O sea, cuando tenemos algo que también podría llegar a ser bastante ilógico, porque si el aborto está destinado a proteger la vida de la persona por nacer, no se entiende por qué básicamente va a depender que haya o no delito del consentimiento no de la madre. ¿Se entiende? Son dos sujetos distintos, la persona por nacer por un lado, que es la que protege el delito de aborto, y por otro la madre. No sé si se entiende esto bien. El artículo 85, inciso 1, que quedaría, digamos, en el Código Penal, porque el proyecto no propone derogarlo, penaliza el aborto solamente cuando no es consentido. ¿Está? Lo penaliza cuando no es consentido. O sea que la voluntad de la madre aquí es la que va a definir entre un aborto ilegal y un aborto legal. ¿Está? O sea que la cuestión de la interrupción del embarazo, o la cuestión que tiene que ver con la muerte de la persona por nacer, deja de ser básicamente la cuestión central que protege el delito, porque el delito se estructuró, se diseñó para proteger la vida de la persona por nacer. Acá no. Acá parecería entonces que como lo único que se va a penalizar es el aborto causado contra el consentimiento de la madre, si la madre no quería abortar, igualmente alguien le practica el aborto, entonces pasa a ser una cuestión secundaria de la vida de la persona por nacer, y lo que pasa a ser central, una cuestión central, es básicamente la voluntad de la madre. Esto también no tiene precedentes en el derecho argentino, no existe realmente una conducta, igual conducta, que la diferencia entre delito y no delito, sobre todo cuando se trata de la protección de la vida, dependa de la voluntad de un tercero. ¿Cuáles son los fundamentos para avanzar con la legalización del aborto? Que están expuestos como motivos de la ley. Hay una dificultad muy grande en determinar esta cuestión. Se dicen muchas cosas, se dan muchas cosas que Camila nos ilustró sobre esto. Prevención, se dice, ¿no? La recuperación de la dignidad de la mujer y con ella la de todos los seres humanos. Esto es un argumento que está dentro de los fundamentos de la ley. La prevención de la muerte de la mujer, la mortalidad materna, o mortalidad materna. La cantidad de abortos inseguros, especialmente en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad.
el derecho a una vida sana, plena, el acceso a la salud, el ejercicio de la autonomía, o sea, el derecho de autodeterminarme sobre mi propio cuerpo, la sexualidad, la reproducción, en la disputa de los derechos, bueno, de la vida de la madre, entre la disputa entre los derechos de la vida de la madre y los del niño, prevalece el primero, la existencia de una despenalización social, una suerte de aceptación social, y mantener la sanción, la represión, la punibilidad sobre el aborto implica una forma de violencia contra la mujer. Bien, respecto del primer punto, que era el respeto a la dignidad de la mujer o la recuperación de la dignidad de la mujer, que esto suena mucho a ideología de género. Primero, dignidad. ¿Qué es la dignidad humana? La Real Academia Española: valor inherente al ser humano por su condición de tal, valor de orden superior en relación a la de los demás seres vivos. Es lo que nos hace básicamente distintos de los otros seres vivos que no son humanos. Se puede pensar que entonces con el aborto la mujer va a ser más digna, o sea, va a tener mayor dignidad, va a ser una criatura de mayor dignidad humana. Esa es la pregunta que nos hacemos, porque esto ya es crítica a los argumentos. Pero ¿por qué habla de la recuperación de la dignidad de la mujer? La mujer tiene que recuperar su dignidad, su valor esencial como persona fundamental, como columna vertebral de la familia, del matrimonio, del hogar, por sus capacidades en el trabajo. Es necesario que la mujer no tiene dignidad. O sea, ese es el mensaje que se pretende sostener en el argumento, como argumento de la necesidad de reforma. Otro argumento es el tema de la mortalidad. Bueno, ya yo voy a agregar algo simplemente a lo que Camila ya dijo, que habló de esto. Se habla de un montón se dicen un montón de índices, de cifras. La cuestión es que los índices que nosotros tenemos y el que acabo de dar Camila, de 43 fallecimientos vinculados con abortos y que no están discriminados entre abortos espontáneos o provocados, es la cifra oficial que tenemos del Ministerio de Salud. Pero después, ese argumento de que, bueno, si se legaliza el aborto, entonces habría menos prácticas irregulares, sin condiciones de salubridad, y entonces eso haría que la tasa de mortalidad materna disminuya. Se puede ver con la experiencia internacional que no es así. Tenemos varios casos. Polonia, por ejemplo, que penaliza el aborto, que nunca legalizó el aborto. Irlanda también. Y estos dos países son países que tienen la tasa de menor mortalidad materna de Europa, los dos. Y nunca legalizaron el aborto. Chile legalizó el aborto a fines del año pasado. Sin embargo, Chile, hasta el año pasado inclusive, tenía la tasa de mortalidad materna más inferior, menor, de todo Sudamérica. Hay una cuestión curiosa con Chile. En una estadística hecha de los últimos años, tenemos con que Chile aparece primero con la legislación que prohíbe el aborto, lo penaliza, después lo despenaliza, luego lo penaliza en el año 89. Pero lo bueno, la reflexión que habría que hacer es decir, bueno, si el fundamento entonces es que porque el aborto es ilegal, entonces hay muchas mujeres que se practican el aborto de manera clandestina y eso genera muertes de mujeres en esa situación. Entonces, el tránsito ese de la ilegalidad que ocurre en el 89 debería haber impactado en el incremento de la mortalidad materna por abortos clandestinos. Y sin embargo no es así. Y sin embargo, a partir del año 89, que es cuando se penaliza nuevamente el aborto, no hubo un incremento de la tasa de mortalidad o mortalidad materna. Francia e Italia despenalizaron el aborto. Francia lo hizo en el año 79, Italia lo hizo en el año 78. Recién hubo un abrupto descenso de la mortalidad materna en el año 2000.
que no la podemos vincular básicamente a esa despenalización del aborto. Otra cuestión que no se dice: el aborto, aún regularmente practicado con todas las condiciones de salubridad, no deja de ser una actividad riesgosa para la madre. Esto lo dice la Academia Nacional de Medicina en una declaración del año 94. Bien, una cuestión que le podemos agregar, o sea, en realidad, ¿a qué podemos sobreponernos con esto? Una política integral de la salud, aquí está mal una D y una S. Política integral de la salud para la madre y el niño. El artículo 75, inciso 22, 23, acá viene el otro 23, prevé una cobertura integral para la salud que también comprenda a la persona por nacer. O sea, pensar que el aborto vaya a ser la legalización del aborto, vaya a ser una solución, vaya a ser una política integral de salud, es pésimo. O sea, tenemos que pensar que esto es lo peor o el fracaso de todas las políticas integrales de salud. En realidad lo que la Constitución pide y la ley pide es que la política sea integral, que integre a la madre y que integre al niño también. Esto es importante, esta diapositiva hay que prestarle mucha atención, porque estos son estudios hechos por un instituto. La información que estoy dando aquí está avalada por el Centro de Bioética de Persona y Familia, que ustedes pueden bajarla de cualquier... la tenemos acá a disposición de ustedes, pero cualquiera puede bajarla directamente o googlear y ya van a encontrar este muy reciente, porque esto es un documento muy completo y es de marzo de este año, de este mes. Dice esto es importante, miren, para nosotros tratar de prevenir de alguna manera o tratar de colaborar, porque me dice la gente, y yo en eso le admito cierta razón. Dice, ustedes lo que están en contra del aborto no hacen nada y por las mujeres embarazadas. Y recién, cuando aparece un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto, ahí salen entonces todos con los panfletos. ¿Quién se preocupa de la mujer embarazada en estado vulnerable? Bueno, acá tenemos un catálogo estadístico sobre un número de mujeres. ¿Cuáles son las razones por las que las mujeres deciden abortar? La mayoría, el 44,4%, es coerción de los padres o la pareja en ese sentido. O sea, padres, pareja, de alguna manera insisten con el aborto como con la interrupción del embarazo. Factores asociados, la segunda causa, factores asociados, ya muy después, ¿no? Es la mitad prácticamente de las personas encuestadas, factores asociados a las expectativas de vida. Es decir, mi proyecto de vida se ve ahora truncado por este embarazo que yo no quiero, no tengo cómo sustentar una familia o tengo una situación económica agobiante, no puedo sostener un chico, un hijo, no puedo traer otro hijo más para la familia numerosa. Estas razones alcanzan el 22,8% de los casos, 22,8%. El ocultamiento del embarazo de la pareja o de los padres por temer a la reacción de estos, el 20,4%. Los abusos sexuales, el 2,1%. O sea, es un índice muy bajo con relación al resto. Y el abandono de la pareja, el 1,9%. Esto está bárbaro porque nos permite interiorizarnos y poder trabajar sobre esto, porque todos estos temas, creo yo, básicamente todos, son solucionables. Yo no creo que no haya nada que no se pueda solucionar acá. La mayoría de las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que reciben ayuda efectiva y acompañamiento cambian su decisión de abortar. Esto es muy importante, y es muy importante que hay que reivindicar organizaciones como que son Provida, que lo que hacen es tratar de acompañar a la mujer embarazada. Porque en la mayoría de los casos, con apoyo, con contención, con acompañamiento, que también tiene que a veces traducirse en un sostenimiento, un apoyo económico, ¿no? No solamente acompañar con las palabras, sino a veces con la billetera también. La mujer cambia, está probado con encuestas, con estadísticas, cambia su decisión de abortar. Y por último, porque ya me estoy excediendo el tiempo yo, ¿qué pasa con
con las cifras que se dan sobre aborto. Se dice así muy libremente, sin demasiado compromiso, con la estadística que hay 500.000 abortos en Argentina por año. Esta es una cifra anual. 500.000 abortos por año. Por supuesto que estamos hablando de una actividad que, siendo ilegal, obviamente no tiene registros en su mayoría. Ahora, a partir de los protocolos, los va a tener, los debe tener, pero tampoco son públicos esos registros. Ahora, ¿es posible que haya 500.000 abortos por año en Argentina y la tasa de nacimiento anual sea de 770.040? Por ejemplo, acá tomamos un índice del año 2015, que no debe ser muy distinto al de hoy. Puede ser que los abortos representen el 65% en comparación con los nacimientos con vida. Parece que es una cifra totalmente exagerada y además infundada. Bueno, acá hay una cifra del Ministerio de Salud que habla de egresos hospitalarios por abortos, 54.701 y 65.735 en el año 2000. Pero estos egresos hospitalarios contemplan cualquier tipo de situación que tenga que ver con aborto. Contemplan abortos espontáneos, abortos producto de alguna patología, de alguna enfermedad. O sea, no estamos hablando necesariamente de prácticas de aborto. Esta cifra habría que corroborarla con las 43 víctimas, la cifra de 43 fallecimientos de mujeres en el año pasado, vinculados con abortos que también presentan esta dificultad. No se básicamente distingue cuál fue la causa del aborto. Bien, ahora le paso a Pablo. Bueno, gracias. Yo voy a tratar de no cansarlos. Ya hace un ratito que estamos hablando y la idea es dar un cierre a algo que ellos plantearon de manera muy clara. En líneas generales, entonces, decimos que el embarazo es un acto invasivo, es un acto que no es, entre comillas, gratis para la mujer desde el punto de vista de su salud, que lo que estamos abortando es una vida, eso lo explicaba claramente Camila, y Pablo explicaba un poco esto de que en realidad el sistema en las condiciones actuales protege el derecho a la vida, y dentro del derecho a la vida, el derecho a la vida de la persona por nacer, y sanciona conductas que atacan esa vida. Y lo que se está pretendiendo es un poco que esa vida sea defendida en tanto y en cuanto el bienestar de la mujer no se vea afectado. En eso consiste el proyecto. Yo voy a tratar de darle dos líneas sin excederme demasiado, y espero poder lograr ese objetivo porque no es mi característica el hablar poco, pero bueno, si veo que cabecean muchos, empiezo a suprimir. Primero, hasta las 14 semanas se puede abortar por cualquier causa, eso propone la ley. ¿Qué quiere decir? Por cualquier causa. Entonces, en definitiva, tenemos la posibilidad de terminar con una vida porque quiero. ¿Y la sociedad qué tiene para decir de eso? No, el derecho de la madre está por sobre el derecho del niño. ¿Es razonable? Pregunta. Como dijo Cami, el aborto daña la salud. Hay mucha información que explica que el aborto en sí tiene consecuencias graves. La ley dice: tenemos que proteger la salud integral de la mujer, un derecho humano a la salud. Pero cuando nosotros empezamos a buscar qué significa el derecho a la salud integral, dicen, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar. Un término muy amplio. Pablo lo explicó claramente. Abre un abanico de posibilidades impresionante. Entonces tenemos el derecho humano del bienestar de la mujer por sobre el derecho a la vida del niño.
¿Es razonable? Después dice, después de las 14 semanas, también se puede llevar adelante prácticas abortivas. ¿Hasta cuándo? Hasta el día antes de nacer. O sea que en estos casos que yo les voy a contar, lo que se propone es poder terminar con la vida de una persona hasta el día anterior a su nacimiento. Imagínense de lo que estamos hablando. ¿En qué casos? En el caso de la violación de la mujer. La ley dice el producto de una violación, como si la persona que fuera gestada en el marco de un acto aberrante, como es el abuso de una mujer, sea una cosa. La ley dice el producto de una violación. Y bueno, pero entonces si vamos a terminar con una vida y tenemos una violación, ¿qué exigimos? ¿Que hagan la denuncia para que persigan al violador? Porque en definitiva hay un acto grave. No, haga una declaración jurada frente al médico diciendo que fue abusada. Con eso es suficiente. Imagínense que cualquier mujer que desea llevar adelante una práctica manifiesta haber sido abusada sin ningún tipo de requisito y accede a la práctica del aborto hasta el día anterior al nacimiento del niño. Entonces, lo de las 14 semanas termina siendo un dato menor cuando uno ve que se puede fabricar casos y que nosotros vivimos en un país donde lamentablemente es muy probable que si una mujer quiera acceder a esta práctica vaya y manifieste eso. Porque en definitiva es una herramienta que le da la posibilidad de solucionar su problema. La ley dice ante el profesional de la salud. Entonces, nosotros hasta ahora teníamos la participación del médico, ¿sí? Un profesional reconocido por el Estado. No, hoy dice el profesional de la salud, con lo cual nos abre un abanico de posibilidades sobre prácticas del aborto complejo. Porque ¿qué profesional de la salud? ¿Y qué le estoy garantizando a la mujer con el término profesional de la salud? No está claro. Otro supuesto, hasta el día anterior al nacimiento. El riesgo para la vida y para la salud de la madre. Y si el riesgo para la vida o para la salud de la madre puede ser evitado por otro medio, si yo cuento con múltiples variables para evitar el aborto, ¿qué es lo que se prevé hoy, no? Hoy, nuestra ley dice que solamente será, más allá de que puede o no ser constitucional, nosotros creemos que no es constitucional, pero hoy dice que no pueda ser evitado por otro medio. Siempre el legislador lo que quiso es proteger la vida. Bueno, eso hoy desaparece. No importa si yo tengo otros modos, si me es más práctico hacer un aborto, puedo exigir esa práctica. La salud, lo explicó Camila, equivalente a bienestar, con lo cual la afección del bienestar tiene límites indefinidos. ¿Qué es lo que afecta a mi bienestar? Porque no es ausencia de enfermedad, sino proteger el bienestar. Bueno, también genera cuestiones interesantes para darnos cuenta que en el fondo estamos terminando con los embarazos, no con las vidas. Y el tercer supuesto, sumamente peligroso, como los otros, como el aborto. Sí, el aborto es peligroso. Pero fíjense esto, malformaciones fetales graves. El síndrome de Down es una malformación fetal. ¿Qué es una malformación fetal?
Vamos a suponer que no encaje en el concepto de malformación fetal, pero que yo pueda sostener que llevar adelante un embarazo con una persona afectada con síndrome de Down puede afectar mi salud social y mi salud psíquica. De hecho, es un desafío enorme. Ahora, no puede ser la solución terminar con una vida. En Islandia se logró un objetivo, que es que no nazca ningún niño con síndrome de Down. En Dinamarca van para ese lado. Y el objetivo es que no nazcan niños con síndrome de Down. En Gran Bretaña y en Estados Unidos el 90% de los niños con síndrome de Down son abortados. Personas inferiores, personas iguales a nosotros, personas que tenemos que cuidar más por su estado de indefensión. ¿Cómo las protegimos? Bueno, cualquier malformación fetal puede habilitar un aborto con el proyecto nuevo. ¿Importa que se fabriquen casos? No, no importa. El derecho de la mujer está por sobre encima de la necesidad de evitar la muerte de los niños, con lo cual no vamos a exigir mucho, vamos a facilitar el aborto. Esto Pablo lo explicó bien antes, no quiero meterme demasiado en el tema. El consentimiento informado. Dice, nosotros queremos garantizar que la mujer firme el consentimiento informado, es decir, que la mujer tome cabal conocimiento de qué es lo que está haciendo, de cuáles son sus consecuencias, de qué es lo que está llevando adelante. Pero si nosotros no le explicamos a la mujer que hay una vida en el medio y los riesgos, ¿qué consentimiento informado le estamos ofreciendo? En realidad lo que estamos haciendo es convencerlo de lo que tiene que hacer. El consentimiento informado también obliga a informar las consecuencias nocivas de la práctica para que la persona pueda elegir no hacerla. Sin embargo, no hay ningún interés. De hecho, no hay ninguna previsión para la mujer que abortó, como si fuera, después me olvido, abortó, pero esa mujer que abortó y después cómo sigue con su vida. No, no importa, que aborte. Después el sistema de salud se hará cargo, están los hospitales, el sistema de salud se hará cargo. No hay ninguna atención puntual. Y Cami explicó bien. Y es bueno porque en definitiva es la clara demostración de que no se le avisa a la mujer lo que realmente está pasando. Y el padre, yo estoy casado, si les digo felizmente casado, algún amigo que está por acá me va a decir, estás casado nomás. Pero es felizmente casado, amo a mi esposa, tengo 2 niños, se nos hace difícil, especialmente mi mujer hace 9 meses que no duerme, con el más chiquito, y yo supongo que si ella quedara embarazada ahora, sería todo un tema. Y si ella viene y me dice, Pablo, yo no quiero seguir con este embarazo, afecta mi salud psíquica y social. No, yo no quiero que vos hagas eso. No tengo derecho a nada. Ella se levanta, se va, sin necesidad de mi conformidad, solicita la práctica y terminó con la vida de mi hijo. El derecho de la mujer a decidir sobre el cuerpo es mayor que el derecho del padre a proteger a su hijo. Como si todos los abortos fueran, todos los embarazos fueran un accidente no deseado por el hombre. Y yo defiendo los derechos del hombre y pido que no nos discriminen, que no me discriminen como padre, porque nadie se acuerda del padre y tenemos un hombre que lamentablemente ha hecho un montón de méritos para que las mujeres piensen un montón de cosas de los hombres, pero no somos todos iguales y además tenemos derecho. Una pareja de novios están estudiando, él le va a decir, no, estás embarazada, no te hagas drama, tenelo, vos tenelo, yo te lo cuido. Si vos no querés interrumpir tu carrera, no la interrumpas, lleva adelante el embarazo, estudia como puedas, yo te acompaño y después yo me hago cargo, vos te olvidás, no lo ves nunca más, pero no lo mates. No, no tengo derecho a eso.
Se garantiza el acceso a la muerte, pero no se fomenta la vida. Se dice, pongámoslos en el plan médico obligatorio y que todo el mundo tenga derecho a acceder a esta práctica. Las obras sociales que fueron pensadas para dar salud se están transformando en efectores de muerte. Y las instituciones religiosas que brindan servicios de salud, una congregación toma la decisión de decir, yo quiero colaborar con el Estado, y colaborando con el Estado quiero colaborar con el servicio de salud. ¿Por qué? Porque yo considero que la persona es digna, porque la persona hay que ayudarla y acompañarla. Viene el Estado y a mi institución, que fue concebida con una visión pro vida, le dice, si usted no aborta, empiezan a correr riesgo cuestiones que tienen que ver con la praxis médica, con la responsabilidad por el daño provocado por el nacimiento, porque ya a esta altura estamos hablando del daño provocado por el nacimiento. Dice, dentro de los 5 días de que se pide, hay que hacer el aborto. Una celeridad terrible para lograr el objetivo. Ojo, que no se metan los jueces. El juez tiene un rol de contralor. La justicia justamente es la que está para evitar situaciones, valga la redundancia, injustas. No, acá no venga la justicia, acá es un tema de la mujer. Y si el médico no quiere abortar, bueno, ella lo explicó muy bien. El médico no quiere abortar, tiene un problemón. Y nosotros, los que creemos que hay que defender la vida, tenemos que estar al lado de esos médicos. Y no decirles, ojo con lo que vas a hacer con tu juramento hipocrático, si después lo dejamos solo y tiene que sostener a su familia, alimentar a sus hijos o quedarse sin trabajo por defender la vida. Porque todos nosotros podemos pedirle esfuerzos a los demás, que no sé si haríamos. Entonces, los médicos nos necesitan. Acá tuvimos un caso en la provincia de una psicóloga que el colegio intentó suspenderla en la matrícula porque lo que hizo fue formar parte de grávida y lograr que una chica lleve adelante un embarazo y llegue a término ese embarazo y nazca un niño. ¿Eso es causal de que me quiten la matrícula? ¿A una persona que estudió para defender la vida y la salud? ¿Es más importante el derecho a disponer sobre el cuerpo que el derecho a la conciencia y a mis convicciones religiosas? ¿A partir de cuándo propone la ley abortar? A partir de los 13 años. Yo no puedo manejar a los 13, ni puedo realizar la mayor cantidad de actos que parecen a esta altura naturales. ¿Por qué? Porque hay que proteger el patrimonio de los demás, la vida de los demás, y entonces necesitas un desarrollo mayor. Ahora, para disponer de una vida, basta con 13 años, porque a partir de los 13 se presume que hay una capacidad para abortar. A partir de los 16 no hay duda, pero a partir de los 13 además hay una presunción. Entonces una niña de 13 años va y se presenta frente a un médico y le dice: tengo una afección para mi salud psicológica, soy muy pequeña y estoy embarazada. Guay del médico que ose sugerirle llevar adelante el embarazo. 13 años. Claro, él tiene razón, y los padres tampoco existen. Porque hasta los 13 años no pasa nada. Entonces, fíjense, ¿no? El espectro, el niño, no importa. El padre de ese niño, no importa. El médico, no importa. La institución que presta el servicio de salud, no importa. Los padres
de una persona mayor de 13 años. Tampoco importan. Cuando la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño es hasta los 18 años. O sea que para nuestra ley es niño, pero es un niño que tiene derechos sobre otro niño a partir de los 13 años. Por la afectación de su salud física, psíquica y social, por el solo hecho de manifestar que fue abusada, o porque a través de una ecografía se demuestra que ese chico tiene una malformación fetal grave. Dice la ley, esto lo hacemos para garantizar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Es paradójico. La Convención de los Derechos del Niño dice que existe niño desde el embarazo hasta los 18 años. Nuestro país, cuando ratifica la Convención, dice, vamos a hacer una aclaración. Y esa aclaración es que nosotros entendemos que hay niños desde la concepción hasta los 18 años. O sea que lo aclaramos como Estado. Desde la concepción hay un niño. Y después, el Congreso de la Nación ratifica esa ley, por ley, ratifica la Convención, ratifica esta aclaración por unanimidad. Y después, el Convencional Constituyente la incorpora en el 94 en nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿qué dice la Convención de los Derechos del Niño? Que tenemos que proteger a niños desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, la misma Convención de los Derechos del Niño no puede servir de argumento para proteger el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque además, lo que prevalece es el interés superior del niño, no cualquier interés. El interés del niño es superior al de cualquier otra persona porque está desprotegido. A eso, ¿qué le tengo que agregar? Que nuestra legislación nacional, que no se modifica por esta norma, dice que en caso de conflicto de intereses, el interés superior del niño debe prevalecer. Y dice, la administración pública, el Congreso y el Poder Judicial tienen la obligación de defender el interés superior del niño por sobre cualquier otro interés cuando hay un conflicto. Entonces, esto no hay que ser Einstein. No hace falta ser constitucionalista. De hecho, yo no soy constitucionalista ni me considero un jurista. A lo sumo, profesional que se encontró con esta realidad y dice, bueno, espere, ojo, porque en realidad estamos haciendo con nuestro ordenamiento jurídico cualquier cosa. Entonces, dañamos a la mujer, dañamos una vida, sancionamos conductas con discriminación y encima imponemos un proyecto de estas características. Las presiones sobre las mujeres son terribles. Yo hoy tomo a mi mujer con 12 semanas de embarazo, la presiono. Acuérdense que hablamos de la violencia de género, del maltrato de los hombres. Yo, entre comillas, aprieto a mi mujer para que aborte y no pasa nada. Hoy es difícil llevar adelante un embarazo. La presión es muy grande. La necesidad de recibirse, de formar una familia, de progresar. Es una presión grandísima. Facilitar el aborto, liberar de la manera que se libera el aborto, es prácticamente generalizar la práctica abortiva como un modo de vivir y como una necesidad de solucionar problemas. ¿Qué problemas? Algunos graves y otros no tan graves y otros insignificantes. ¿Las personas son útiles o inútiles o son dignas? Bueno, el proyecto empieza a hablar de, si yo hablo de malformación fetal y digo, bueno, pero a ver, yo tengo una prepaga y con esa prepaga yo tengo un negocio y resulta ser que yo tengo prestadores médicos y esos prestadores médicos diagnosticaron una enfermedad que para mí es costosa. ¿No se van a sentir presionados a abortar, a sugerir el aborto, cuando corren riesgo de afectar el negocio de su patrón, de su empleador?
¿No ejercerán las prepagas presiones para terminar con los niños enfermos y de ese modo ganar más dinero? Esto que parece algo maquiavélico, en Argentina el negocio prevalece sobre todos. La salud es un gran negocio donde hay un montón de gente con vocación, un montón de gente que deja la sangre por los enfermos y que los defiende, pero hay alguna gente que no le tiembla el pulso para tomar decisiones. No son los más son la gente con vocación que eligió proteger la vida, pero lamentablemente cuando transformamos esto en un problema económico y además generamos el ámbito para la práctica abortiva de manera indiscriminada, porque si nosotros liberamos o damos vía libre a las relaciones sexuales a cualquier precio, en cualquier condición y de cualquier manera, y facilitamos el aborto, lo que estamos haciendo es crear una fábrica de muerte, porque son una fábrica de vida que se termina con un gran negocio. Entonces, la industria del aborto. ¿Hay niveles de vulnerabilidad? Sí. Es realmente muy difícil llevar adelante la vida de un niño desde lo físico, desde lo psíquico, desde lo social. Sostener hoy el estudio de los chicos, sostener su salud, especialmente cuando tengo un diagnóstico prenatal con algún peligro, de, entre comillas, empezar a renegar. Un chico que viene con enfermedades importantes. Nosotros tenemos el caso de una pareja conocida nuestra que está haciendo un esfuerzo terrible y están dando prestaciones médicas a un chico que tiene problemas, una enfermedad grave. No quiero nombrarlo porque en este momento no recuerdo, pero porque ellos quisieron, el servicio de salud les defiende la vida del chico. Si ellos no hubieran querido, el servicio de salud les garantizaría el aborto. Con lo cual estamos transformando esto en una cuestión de hacer lo que te guste. Y sería más barato el aborto que defender la vida, porque es una sola práctica y es más económica. Entonces, habría que proponerse, porque nadie habla, del proyecto de ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer. Un proyecto que tiene el apoyo de un número importante de legisladores, más de 90, que se propuso tratar, y que lo que dice es: el derecho a la vida es inviolable y hay que garantizar el apoyo económico, social, integral de la mujer embarazada, asistirla con ayuda económica para que lleve adelante el embarazo, asistirla profesionalmente para que acompañemos, y en el peor de los casos, ¿por qué no le damos la opción de que el niño nazca y que después vemos cómo solucionamos el problema de contenerlo? Es cierto que te van a decir, bueno, pero en realidad con la cantidad de niños que se gestan, por el nivel de relaciones sexuales que tenemos, vamos a tener una fábrica de chicos. Bueno, tenemos que pensar después qué hacemos con la fábrica y por qué estamos teniendo la cantidad de chicos que tenemos, si porque queremos ser padres o porque estamos desordenados. Pero bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con esto. Esto es la defensa de la vida. Hay que salvar a las dos vidas. Hay que salvar a las dos vidas. Y nosotros, además de dar charlas, cuando pasemos esa puerta tenemos que hacer algo para evitar que se sigan muriendo chicos por la falta de acompañamiento de las mujeres o por la falta de educación de personas que sienten que se puede hacer lo que uno quiera a cualquier precio. ¿Por qué no se mejora el tratamiento de complicaciones obstétricas? ¿Por qué no se aumentan los cuidados y controles prenatales? ¿Por qué no se incrementa el acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico? ¿Por qué no se busca garantizar a la madre el mayor nivel de salud? Cuando sabemos que las estadísticas son una mentira y que en realidad no se está proponiendo defender la vida de la mujer, sino defenderla del aborto. La mujer tiene que tener derecho, según esta propuesta, a no llevar adelante un embarazo en la medida que el embarazo altera el bienestar.
Esa es la conclusión. Entonces proponemos una reforma de la legislación que diga: el derecho a la vida es irrestricto a partir del nacimiento, ya no desde la concepción. Porque la protección irrestricta es hasta el día del nacimiento, pero el día anterior empieza a haber limitaciones. La ley no dice eso, pero esta ley sí. Y después dice: los niños de más de 14 semanas tendrán derecho a la vida en tanto y en cuanto no sean enfermos o hayan sido concebidos en el marco de una violación. Porque esos enfermos o esos productos de una violación tienen menos derechos que los otros niños. Y después los de menores de 14 semanas será el derecho a la vida del niño por nacer, en tanto y en cuanto la madre no disponga lo contrario, independientemente de que el médico quiera, de que el padre lo desee, de que sus papás se lo aconsejen y de que la institución médica a la cual va quiera hacerlo. O sea que tenemos el derecho al no embarazo. ¿Qué nos pasó como sociedad para que el embarazo se transforme en una tortura? Para que nosotros no querramos ser padres, para que nuestros chicos vean a nuestras madres quejándose todo el día de criar a un hijo. ¿Qué nos pasó como sociedad? El aborto se transformó en un problema de bienestar para protegernos del embarazo, en el nombre de la protección de la salud de la mujer, a la cual hay que proteger. Pero el fin no justifica los medios. Y eso de que ojos que no ven, corazón que no siente, es real, y por eso los médicos tienen una función muy grande, que es demostrar lo que hay después de la concepción. Pero el fin no justifica los medios. La ley argentina no permite el aborto. Y lo que vamos a hacer con este proyecto es mantener el aborto punible, la sanción al aborto, solo cuando la mujer no quiera ese aborto. Cuando la mujer lo provoque, lo facilite o lo consienta, habrá una conducta que daña una vida, pero que no es delito, lo cual parece inaceptable. Una sola cosita nada más. Yo iba a leer una declaración de CONIN, pero es muy tarde ya, así que solamente una cosa. Más allá del resultado del debate parlamentario, se puede hacer mucho, y este movimiento se puede hacer muchísimo más, porque justamente está enfocado a la familia. Hay instituciones como Grávida, como CONIN, que son instituciones que se dedican a combatir, a acompañar a las madres, combatir la desnutrición infantil, y está muy ligado esto con los abortos, sobre todo con las madres en estado de vulnerabilidad. Ya que hay mucho que se puede hacer más allá del resultado del debate parlamentario. Esto no es para, digamos, decepcionarse ni entristecerse. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta al respecto. Esta ley que acaba de nombrar Pablo es una ley que se presentó, no la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino la otra ley de la protección integral de la mujer, que ya tuvo varias presentaciones, no logró nunca al fin y al cabo que se trate, pero sí se volvió a presentar en marzo también, junto con la de la despenalización del aborto, o sea que ahí también hay una iniciativa importante para apoyar, o sea que, digamos, podemos hacer cosas. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quedó claro? No. ¿Fuimos muy claro entonces o nadie entendió nada? Sí, o sea, hay dos alternativas. Bueno. Sí. Quería preguntarle, por ejemplo, si la ley llega al Congreso y se vota y votan a favor de la despenalización, por ejemplo, después, si por ejemplo no es una ley que está en la Constitución, o sea, no es legal, ¿se puede hacer algo legalmente para evitar eso? O sea, por ejemplo, ¿se vota a favor?
No sé si se entendió más o menos. Sí, entendí. Existe la posibilidad de hacer un planteo de inconstitucionalidad cuando la ley, si es que la ley se sanciona. Claro, la ley ya está en el Congreso, de claro, hecho, aparentemente se va a debatir sobre el tema. Claro. Así que creo que nunca se estuvo tan cerca, digamos, en nuestro país de aprobarse la interrupción del embarazo como ahora. Así que sí, una medida se pueden plantear, hacer planteos, los abogados pueden hacer planteos. De hecho, O sea, posterior al debate o posterior a la votación sería, ¿no? cuando entre en vigencia la ley, Claro. ahí recién en realidad se da el presupuesto para hacer un planteo de inconstitucionalidad. Sí, podría. Sí, se puede. Si la pregunta es si se puede hacer un planteo que va a depender del criterio de los jueces. Básicamente. Pero quiero. ¿Hay alguna otra pregunta? En el debate puede haber correcciones también de la ley. No, por supuesto. Lo que se presentó fue un proyecto. ¿Quién presentó el proyecto? ¿Quiénes? Diputados. Hay un montón de diputados y de distintos sectores políticos. Hay muchísimos. Ustedes pueden bajar. Yo tengo la ley de título. Pero de todos modos, en el debate en el Congreso Sí. tiene que mejorar. No, ¿Puede? Poder eliminar varios. por supuesto. Muchos se proponen, hay gente que propone una alternativa que no tiene nada que ver con esto. Sí, o sea, este es el proyecto que se presentó. Después de ahí a que sea este el proyecto que se sancione así tal cual, depende de la discusión del Congreso. Claro, sí, perdón. Y eso vos hablaste, Pablo. Hay dos proyectos de ley. Sí. ¿Cómo son las prioridades? No, ¿La que más firma tiene? Está claro que es muy probable que difícilmente salgan los dos sancionados por el Congreso como están presentados, porque son totalmente incompatibles. Exactamente, pero cualquiera de los dos proyectos puede ser debatido, aprobado y modificado, cualquiera de los dos. Puede que no se apruebe ninguno Y también. puede que no se apruebe ninguno. O sea, hay una. A ver, aparentemente, o sea, está más o menos, por lo que uno intuye y uno escucha, podría llegar a estar aprobado en diputados, pero va a ser más difícil en senadores, donde están los representantes de las provincias que tienen ahí en líneas generales una visión un poquito más profesional del tema, pero bueno, pero la certeza sobre cuál será el futuro del proyecto no hay. Sabemos que se va a tratar. Creo que ante esta realidad que se está planteando, porque nos tiene que quedar claro lo que dijo Pablo, ¿no? Que terminada esta charla, cuando salgamos, hagamos algo por lo que se viene. No simplemente por el niño a nacer, sino también por las mujeres, por lo que dijo Camila, por lo que le pasa a la mujer. Para nosotros es muy difícil manejar leyes, artículos, excepciones, como lo venían planeando ustedes. Pero sepan que como nosotros como movimiento a veces necesitamos de los profesionales para que nos den una charla, que ustedes como profesionales también vuelquen cuando se necesiten fuerzas hacia los movimientos, que nos pidan a los movimientos. Porque nosotros tenemos la preparación básica, el tema de artículos y todo lo que se ve en la ley y lo que se va a debatir es algo que realmente no lo manejamos. Eso no es problema, no es problema. Yo creo que, por eso les digo, más allá de cuál sea el resultado del proyecto que se presentó, ustedes vieron una estadística sobre las causas, o sea, cuáles son los motivos que llevan a las mujeres a votar. Ahí uno ve que hay un montón de cosas, yo diría que todas, pueden ser solucionables, tratables. Está demostrado con estadísticas que si el mayor porcentaje de mujeres que han sido acompañadas y que han dudado sobre tener, digamos, el bebé o no tener el bebé o interrumpir el embarazo, al final lo han tenido. O sea que también está eso, y en ese sentido se puede hacer mucho más, independientemente de lo que diga la ley, porque al fin y al cabo, nosotros si decimos, si la ley sale sancionada como fue presentado el proyecto, que sería el peor de los casos, que más allá del desastre, digamos, normativo y jurídico que haría, que haya más o menos abortos puede depender de la actividad de instituciones como Ávila o como de otras, porque
básicamente la ley no va a definir básicamente conductas humanas que nadie va, creo yo, ¿no? Creo yo que mucho se puede hacer desde la contención, desde el apoyo, desde la ayuda. Hay experiencia, yo he hablado con gente acá de Rafaela, de Provida, que me ha dicho yo, se me presentó un caso, una chica que con la idea de abortar, yo la acompañé, la ayudamos, la ayudé con mi esposo, y ella desistió de la idea de abortar y tuvo su bebé. Ni siquiera lo dio en adopción. La adopción, otro punto, facilitar la adopción, como puede ser que haya lista de gente, matrimonios, de jóvenes esperando adoptar un niño, y por el otro lado se impulse como solución una ley que legitime el aborto, que legalice y demás. Hay mucho para hacer. Creo que es una gran bendición tener este debate, porque si la ley no sale, la realidad lo explicó esa, el aborto lamentablemente se está transformando de manera corriente. Entonces creo que esto nos da la posibilidad a nosotros de tomar conciencia de eso y de salir a la calle independientemente de lo que pase con el aborto. Y ese salir a la calle no es... nosotros desde el año 2011 a la fecha hemos hecho casi una charla por año. A veces él, a veces yo, a veces los dos. Ella también trabaja mucho con charlas. Cada vez que se prende la mecha del aborto salimos a charlar. Cuando se va el humo de la mecha, se nos va el interés por el tema del aborto. Entonces no es solamente una batalla por la consagración legal de un derecho o la destrucción de un derecho, sino que es la verdadera decisión que tenemos de adoptar, especialmente nosotros que estamos llamados a acompañar a la gente a cargar la cruz, de poder hacer que las mujeres tengan una vida más digna y de poder acompañarlas. Si nosotros no tomamos la decisión de acompañar a las mujeres, nadie puede pedirle a uno que cargue una cruz que uno no está dispuesto a cargar. Si no terminamos haciendo como esos que dicen, hay que hacer esto, hacer lo que yo digo pero no lo que yo hago, cuando en realidad ser padre es sumamente difícil. Es muy difícil. Además, fíjense que el tema del aborto es un tema reiterativo. O sea, se presenta proyectos, se presentan hace ya 20 años, se viene presentando proyectos, y en algún momento puede ser que se apruebe alguno. Puede suceder. Puede suceder. Entonces, la pelea contra el proyecto está, bueno, sí, se dará batalla, habrá que hablar con los... una cuestión, educarnos nosotros políticamente como ciudadanos, saber quién vota, quién propone no propone la ley. O sea, yo he hablado con mucha gente, yo apoyo a tal o tal político y demás, y son cristianos y ese político está a favor del aborto. Entonces hay una incoherencia, pero porque es la falta de información también. Entonces, eso nos tiene que ayudar a madurar también. En algún momento, alguna ley de estas puede sancionar, ojalá que no, pero se puede sancionar. Pero independientemente de eso, del trabajo de instituciones como Corín, como Grande, del trabajo que se puede armar del mantenimiento, Rafaela por la vida, Premio por la vida, es muy importante. Y hay que seguir, yo creo que por ese camino, porque la solución más que en la ley, más que ahí, digamos, más tarde en lo que se puede hacer en el campo, en el día a día. De hecho, hoy en día, a pesar de no tener un proyecto de ley aprobado, como antes hablábamos, el tema del causal salud que amplió el fallo FAL permite casi que indiscriminadamente se haga el aborto. Como hay cualquier mujer que remitiéndola a este concepto de la OMS tan amplio de salud, casi que no hay forma de no entrar en un causal salud si una mujer va a solicitar un aborto. Entonces ya no hay tantas trabas como antes, hay lamentablemente muchos profesionales de la salud que entienden esto como un derecho válido y realmente, digamos, es así, el trabajo nuestro tiene que ser que la mujer no llegue a eso, que no llegue a tener que pedir un aborto y de alguna manera comprometernos con esa realidad, porque eso es algo que también se nos critica mucho a los que estamos de este lado, de que queremos que no aborte pero después no hacemos nada con esa realidad. Y que quizá es muy fácil decir desde no sé, cuando uno tiene una realidad familiar que contiene, medianamente una economía estable, decirle a tal persona que aún no tenés que abortar, desconociendo la realidad. Entonces, meternos en esas realidades sin juzgar y sin querer, digamos, determinar si está bien o está mal, es el gran desafío que tenemos nosotros. Y acompañar esas realidades desde
relación de parejas o padres. Es muy importante, creo que cuestiona, en consonancia con lo que ustedes decían, ¿qué estamos nosotros pidiendo de nuestros hijos? ¿Qué le estamos diciendo? Y también esto tiene que ver con el concepto de bienestar. Por supuesto, si pensamos en un bebé, no vamos a tener bienestar, ese bienestar amplio, porque como bien lo decía Pablo, dejamos de dormir, hay preocupación, pero es lo normal. Es la vida con todo su sabor, con lo bueno y la cruz que podemos decir acá. Pero también nos cuestiona como sociedad, como vos decías, porque ¿qué estamos queriendo cuando estamos destruyendo este mundo? Entonces, estamos pensando en un bienestar absoluto. A cualquier precio. Claro, pero incluso destruyendo a la pareja, porque es, como vos decías bien, como padre no puedo, como marido no puedo, como pareja no puedo, como abuelo no puedo. Parecería que estamos pensando en una persona, una mujer, que puede decidir absolutamente qué nos está pasando, ¿no? Y creo que en un momento, nosotros que decimos que Dios escribe derechos sobre nuestros hijos, como ustedes nos están invitando, a hacer algo desde lo chiquito, desde donde estamos. De hecho, acá funcionó un tiempo grávida, lo estamos haciendo de forma personal, mucho, porque ustedes me están dando guitarras femeninas por la vida, no podemos autoconvocar, pero a ver, animémonos, porque lo que se escucha es solo el otro discurso. Y uno después entiende, los chicos dicen, y pero se usa, y pero no sabe, no tiene los fundamentos. Y aunque no seamos expertos en salud o en leyes, todos nosotros sabemos el valor de la vida. Entonces me parece que es un desafío para cada uno de nosotros. En eso vos tenés mucha razón, porque fíjate, vos estás como sociedad. Esta ley se podría haber sancionado 50 años antes, porque la sociedad no hubiese permitido. O sea, las leyes se terminan aprobando cuando la sociedad generó las condiciones para aprobar. Esa es la. Pero una cosa curiosa que pasa, es que se ponen como ejemplo países del primer mundo y demás. Y hay muchísimos países, Francia, que están tratando de volver. Estados Unidos también. Francia tiene un problema que tiene una población muy envejecida. Y todas las políticas justamente van para facilitar la natalidad, porque se están creando sin población joven, no tienen población joven. O sea que esto también, hasta incluso la misma experiencia de otros países me puede decir que es equivocada. Entonces esto tampoco no es una solución. Por ahí dentro de unos años más nos estamos arrepintiendo como país de sancionar o tratar un proyecto como y después hay un tema también que el ámbito del cual nosotros nos encontramos ahora también tiene que ser central. La fuerza del hombre solamente no puede encarar este tipo de problemas. Nosotros el otro día hablamos del embarazo de María, un embarazo no esperado, no deseado, no buscado, donde se tuvo que ir de su casa, caminar muchísimo, ser madre en un contexto sumamente violento, donde querían matar a su hijo, y seguramente eso lo logró porque tenía un varón al lado que tuvo la altura de las circunstancias y porque tenía la gracia de Dios. Entonces, además de hacer cosas, también tenemos que orar mucho por los médicos, por las mujeres, por nosotros, por la familia, porque la sociedad se está destrozando porque Dios está poniéndose a un costado. Entonces, como ustedes vieron, el debate no es religioso, porque el debate no es religioso, pero aquellos que tenemos deberes como católicos, como cristianos, tenemos que también rezar por esta realidad, porque la gracia es central. Para Jesús aceptar la voluntad del Padre, primero pidió que le sacaran la cruz y después necesitaba gente al lado, llamaba a los amigos y decían, por favor, recen conmigo. Entonces no es solamente darle apoyo, sino darle un abrazo y orar. Tenemos que orar mucho por la familia y por los niños por nacer. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Comentario, opinión también. Coincidimos plenamente con eso y lo que sí, más allá de esta charla, cuando decíamos una vez al año, todos los que estamos acá están bien informados, informarnos, ya sea de la familia, acompañar los grupos y demás, informados también en la innovación y los fundamentos de la fe. Y también informados, ¿no? Porque si no estamos informados, siempre
siempre escuchando la otra parte del humano, nos dice, nacen acá enseguida. Y nos pasa eso en la familia, que queremos argumentar cosas sencillas que aprendimos y demás, y te pasa eso en los mismos lugares donde no están bien fundamentados, como que te quedas en los cuentos. Así que esto de la oración y demás, de cajón y demás, pero informado y bien formado también de la fe. Yo le agradezco porque la profesión de abogado está muy hablada. No, lo digo porque lamentablemente atrás de todas las cosas falta de sentido común hay un abogado. O sea, es una función, que defienden leyes para un lado, para el otro, no estoy la función de ustedes justamente, creo que todos tenemos como sociedad, pero ustedes como los abogados deciden, los abogados legislan, los abogados generales. En el mundo manejado por la abogacía, por las leyes, y dejan mucho que desear. Yo creo que tenemos que hacer cada vez más gente que decida, como más gente que está manejando. Claro, una cosa que se cambió para el usuario, siempre, cuando nosotros estudiamos Derecho, se decía que la ley tenía una función educativa. La ley tenía básicamente un rol pedagógico. La ley te tenía que enseñar valores. Hoy pareciera que esa noción ya está quedando en desuso, parecemos anticuados. Pecamos anticuados si decimos eso. Porque en realidad la ley ahora un poco que dejó eso. La ley no le enseñamos a vivir a la gente. Y tiene que ver con el relativismo, con todo lo demás. Cada uno tiene su verdad, entonces cualquier verdad, y está ahora la crisis de la posverdad, o que después de la verdad no la queremos tampoco y seguimos discutiendo lo que sabemos que no es cierto. ¿Ya? Entonces, creo que esa es la peor crisis que se da en el marco de la ley. Eso mismo. ¿Nada más?